Marmari Compuwenui. Hoy nos adentraremos en un contexto que parece ser que aún da para polémicas, incluso para algunas y algunos que se definen libertarios. Y es que coincidimos en que uno de los grandes problemas en todo el mundo es el Estado y el capitalismo. Pero para algunas personas Cuba parece ser la excepción. Y entonces juegan a poner en roles antagónicos al Estado cubano como algo liberador o revolucionario versus el bloqueo económico de Estados Unidos, como si esta fuera la respuesta a todos los problemas de la isla. Lo cierto es que Cuba posee una historia y un contexto intrigante respecto a la conformación de organizaciones anarquistas, con personajes como Roy San Martín o las y los anarcosindicalistas que llegaban desde España. Me parece llamativo que hubieran anarquistas a la vez que aún se traficaba con personas esclavizadas o que se debatían sobre las luchas independentistas. Y debieron enfrentar todo ello más sucesiones de dictaduras y gobiernos autoritarios, y el mismo castrismo, que apelando al antiimperialismo de un bando imperialista, acusa a todo fervor crítico con el estatismo de estar al servicio yanqui y ser reaccionario imperialista. Pues así parece que mejor ni criticar al Estado, pero recordemos que una sociedad de iguales no puede tener comandantes ni jefes, porque entonces ya no serían iguales. Este video tendrá dos partes. Esta es la primera y pronto estará la segunda. A ver, entonces esta es otra historia en donde las y los anarquistas son una gran mayoría entre los obreros a inicios del siglo XX y tras represión y reformas laborales terminan cediendo ante los marxistas y siendo marginados y borrados del discurso obrero institucional quienes se adjudican la historia rebelde. Pues sí, pero ahora con música guaguancó de fondo. La sociedad cubana en el siglo XIX era bastante particular, mientras que las burguesías nacionales del continente, por razones principalmente económicas, declaran sus independencias con pomposas declaraciones de libertad e igualdad. Spoiler, sale mal. La burguesía cubana se sentía más española que Fernando VII comiendo paellas antes de la siesta, por lo que se opusieron a todo tipo de reforma política. Así que hablamos de una Cuba que aún obedece a las órdenes de la monarquía hispana. En la isla lo que más se movía era la caña de azúcar, el tabaco y el café. Placer para muchos, pero para lograrlo disponían de mano de obra barata y así competir en los mercados internacionales y con el respaldo de muchas autoridades coloniales. Y hasta la corona estaba involucrada. Se incrementó el tráfico de personas esclavizadas desde África. La economía cubana llegó a depender casi en su totalidad de la esclavitud. Frente a una creciente población negra en la isla, existió un temor de los criollos de que la isla se fuera a africanizar, lo que ellos consideraban sería algo muy malo, porque racismo. Así que por ahí en 1850 optaron por impulsar la inmigración masiva de españolas y españoles, que en sus maletas algunas no solo llevaban tomate frito, sino que también nuevos conceptos e ideas, escuchadas por ese temprano tiempo a un francés de nombre Pierre-Joseph Proudhon. El autor francés influyó bastante en los orígenes del anarquismo en Cuba. Sus ideas se discutían en las tabacaleras y entre artesanas y artesanos. Tanto así que en 1857 se fundó la primera sociedad mutualista en Cuba, inspirada en las ideas de Proudhon, creando una asociación laboral que fuera libre de la influencia patronal y estatal. Sería el primer paso para todo lo que se venía. Durante varias décadas, a partir de 1850, la pólvora del anarquismo se fue esparciendo hasta lograr gran relevancia entre el movimiento obrero. Ya en 1865, mismo año en que moría Proudhon y se publicaba Alicia en el País de las Maravillas, en Cuba ocurre la primera huelga de la industria del tabaco, protagonizada por obreros anarquistas. Mismo año en que se funda el primer semanario obrero en La Habana, La Aurora, y desde ahí se propagaron ideas cercanas al anarquismo, sociedades cooperativas, federalistas y mucho más. En 1868 se produce en Cuba la Guerra de los 10 años, que obvio en ese tiempo no sabían que iba a durar 10 años, así que no le llamaban así. Fue el primer intento bélico por dejar de ser colonia de España. En el frente independentista podías encontrar a obreros tabacaleros y con el paso de los años incluso algunos recién exiliados de la famosa Comuna de París, por lo que las influencias proudhonianas incluso llegaron a los dirigentes separatistas como Salvador Cisneros o Vicente García, quienes simpatizaban con el federalismo y la descentralización. De todos modos, no sería sino hasta la década de 1880 que se haría destacar más la presencia anarquista en Cuba,
cuando se intensifican las relaciones solidarias entre anarquistas españoles y cubanos. Se tradujo a la infiltración clandestina de propaganda ácrata desde Barcelona. La discusión en torno a semanarios y publicaciones aportaba una visión revolucionaria al malestar social en la isla. Estamos en tiempos en donde las ideas anarquistas se instalaban rápidamente en Francia, Rusia, Italia y España, con los textos incendiarios del ruso Mikhail Bakunin. Tiempos en donde se establece claramente la discrepancia entre el socialismo marxista de corte autoritario y el anarquismo, tras los congresos de La Haya y la Internacional de Saint-Imier en 1872. Para este momento, en Cuba ya existía un incipiente movimiento anarquista, sindicalista, antirracista y antimachista, que en los albores de la nueva década ya contaba con publicaciones que plantaban la inquieta semilla de la emancipación, pero también se luchaba contra el reformismo. Por ejemplo, el asturiano Saturnino Martínez, el mismo que había fundado La Aurora, ahora ya abrazaba los intereses patronales. Las y los anarquistas debían afrontar a aquellos que sugerían acomodarse y colaborar a los intereses capitalistas para, desde dentro, hacerlo más amigable. Nunca funcionó. En 1883 se hablaba sobre un tal Enrique Roig San Martín. Escribía desde periódicos como El Obrero y El Productor, motivando huelgas en el sector tabacalero. Anarquistas eran conocidos por sus ideas antagónicas al colaboracionismo con los partidos políticos, el Estado, el capitalismo y la burguesía, así como también por combatir el racismo que mantenía en esclavitud a las y los negros. En 1888 se formó una asociación llamada La Alianza. Tiene nombre de secta, pero en verdad llevaron a cabo diversas acciones y en regiones de Florida, como Tampa y Cayo Hueso, ayudó a organizar la primera federación local de tabaqueros, sustituyendo al grupo La Unión, que eran reformistas. Aquí vemos a Enrique Meissonier, Enrique Grecci y Enrique Roig San Martín, o sea, los tres Enriques. De sus plumas salieron las arengas para una huelga y la recaudación de fondos en defensa de aquellos condenados a muerte en Chicago, los mártires de Chicago, conmemorados el 1 de mayo. Gente de la Alianza, la Federación y el Productor sostenían el paraguas negro que envolvía a la clase obrera. Promovían la fraternidad universal por encima del país de origen, las razas y las naciones. Más temprano que tarde, Roig San Martín terminó en el Panteón, con solo 46 años, en 1889. El compa tenía diabetes y le dio un coma a los días de ser encarcelado por sus escritos. Su muerte fue lamentada por el proletariado cubano y de quienes residían en Tampa, Cayo Hueso y Nueva Orleans, hasta donde llegaban sus letras. Sus opiniones chocaron contra todo, contra los autonomistas criollos, contra el régimen colonial, y nadie se salvó de su tinta. Espera, ¿cómo es eso de que se iba contra los autonomistas? ¿Acaso quería seguir siendo colonia de España? Vamos a ver. Roig San Martín era tan crítico con los autonomistas republicanos como con los colonialistas monárquicos. Así aquí alcanzan patadas para todos. Él estaba a favor de despojarse del dominio colonial, pero consideraba indeseable el ideal republicano. Ya teníamos el ejemplo de los países latinoamericanos y de Estados Unidos, sumergidos en repúblicas que continuaban la persecución y explotación a la clase obrera, tal como el gobierno colonial. La misma caca, pero en otra bolsa. En 1890 el ambiente ya estaba muy tenso. La crítica al sistema colonial anticuado y miserable abría paso a que mucha gente se ilusionara con la república independiente. En manos de la aristocracia criolla se esperaba la misma miseria, pero con bandera nacional. Ese mismo año se conmemoró por primera vez el 1 de mayo en Cuba. Obreras y obreros negros, blancos, cubanos, españoles se tomaban las calles bajo la bandera de la fraternidad. Ya no solo eran tabacaleras, había mucho más. Comenzaron a organizarse en forma federativa. Claro que no todas y todas eran anarquistas, pero la mayoría. Y se hacía notar en su forma de organización. Obvio que los capitalistas hispano-cubanos no se iban a quedar mirando. Tenían el dinero generado con el sudor obrero, que para eso se arrendaban la vida y los pulmones de la clase explotada, y consideraban a las y los anarquistas un peligro. Comenzaron a usar sus influencias políticas para crear asociaciones obreras reformistas que ya sabemos suelen ser atractivas para quienes aspiran a convertirse en autoridad. Y con la estrategia estatal de legalizar ciertas formas de sindicalismo, solían funcionar para entorpecer el sindicalismo revolucionario. Junto a esto, los capitalistas pedían a las autoridades coloniales que, tal como en España, se reprimiera a las y los anarquistas también en Cuba. En este tenso escenario, en donde se vuela guerra independentista, muchas y muchos anarquistas argumentaban que el integrismo español los estaba usando para fragmentar la oposición al colonialismo, por lo que tendían a simpatizar más con el bando separatista, lo que alegró mucho a este señor, José Martí, un poeta que de pronto tomó las armas y en nombre del independentismo se transformó en una de las figuras más relevantes para la isla.
José Martí ya tenía un historial entre los revolucionarios, pues el joven había sido fundador de diversas publicaciones obreras y destacaba por su carisma y oratoria. A inicios de 1892 fue el Congreso Regional Cubano. La situación política entre integristas que querían seguir bajo el yugo monárquico español y separatistas que querían un nuevo yugo bajo la República Nacional también fue un tema abordado. Manifestaron que no pueden ni deben ser un obstáculo para las aspiraciones del pueblo. Dijeron que era absurdo aspirar a la libertad individual y oponerse a la libertad colectiva de un pueblo, aun si esta es una libertad relativa, en tanto solo es la emancipación de la tutela foránea. De este modo crean una frontera entre la libertad social y la emancipación política. Roy San Martín en otros tiempos había advertido que la libertad social era más importante que la república del separatismo, pues no les iba a traer ningún beneficio, pero él ya estaba muerto y los tiempos eran más tensos. Se estableció entonces una división entre anarquistas que priorizan la revolución social y aquellos que apoyaban a la burguesía separatista, que eran dueños de las plantas de tabaco. Se acordó entonces evitar ser usadas y usados por el integrismo español como agente divisor de la clase obrera en esta materia. Las autoridades coloniales tomaron acciones al respecto y se prohíben las reuniones obreras, no sin antes encarcelar a los responsables del Congreso. Se venían tiempos de clandestinidad. Es aquí cuando el patriota José Martí se aparece nuevamente en los centros de trabajo en Cuba y a quienes trabajaban en Florida. Habla sobre las ventajas de una república pintada con los colores de la libertad y la justicia social. Aquí, la mayoría de las y los ácratas en el exterior apoyaron el discurso y la causa independentista, si bien con la intención de proseguir hacia la revolución social. Estos debates aún se dan en muchos espacios ácratas en torno al apoyo a movimientos independentistas o de liberación nacional. Las y los anarquistas en pro de la liberación nacional cubana se agruparon en dos clubes, curiosamente con el nombre de Club Roy San Martín y el otro con el nombre del anarquista gaditano Fermín Salvochea. Martí fundó el Partido Revolucionario Cubano, compuesto de grupos autónomos y heterogéneos. Promovía la descentralización y la democracia directa. Pero ni Martí ni su partido creían en la lucha de clases, pues consideraban que desembocaba en violencia. Decían odiar las diferencias entre clases, pero iban por el camino de instaurar una república que pudiera lograr la justicia social. Entonces las y los anarquistas dejaron claro que no compartían el objetivo republicano con Martí, aunque lo consideraban un escenario de mayores libertades que podría facilitar la labor revolucionaria, esperando algo diferente al acoso colonial español. Sale mal. Igual cabe recordar que el pacto político con los separatistas o con los integristas, la socialdemocracia, un republicanismo amigable o un capitalismo más justo nunca han sido planteamientos anarquistas ni han formado parte de la agenda revolucionaria. En fin, así pasó el tiempo y en 1895 estalló la guerra hispano-cubana. Martí muere en combate. Muchos anarquistas fueron a la guerra y otros se opusieron a ella, aunque colaboraban de algún modo con los independentistas, apelando a que de otro modo los únicos beneficiados serían las autoridades españolas que tanto daño hacían a los anarquistas cubanos y españoles. Así que cuando llegó el nuevo capitán colonial Valeriano Bayler, afamado por su crueldad, fue recibido con un atentado con dinamita por parte de 3 anarquistas y un separatista. Lo malo es que se salvó. En España también se deliberaba sobre la cuestión de las independencias nacionales, junto a una gran tensión social por los horrores coloniales en Cuba y Filipinas, con la política de Cánovas del Castillo y la represión a las y los anarquistas en Barcelona, presos en Montjuic. Motivaron al insurreccionalista italiano Michel Angiolillo para terminar con su vida. En su lugar pusieron a Mateo Sagasta, que decretó cierta autonomía para Cuba, lo que no fue satisfacción para nadie. Y entonces aparece el típico amigo tóxico, ese que dice defenderte para poder pegarte a él. Adivinaste, Estados Unidos. En 1898 aprovecha la situación y entra en la guerra contra España, logrando su derrota y pérdida de sus colonias. ¡Maravilloso!, gritaron los separatistas, pero duró unos segundos, pues pasaron de la tutela española al llamado proteccionismo económico de Estados Unidos. Lo mismo con Filipinas y Puerto Rico. Esto causó cierta humillación en el decadente colonialismo español que despertó las nostalgias de militares como el futuro dictador Miguel Primo de Rivera. Cuba, por su parte, comenzaba una nueva etapa, ahora bajo los intereses gringos. Estados Unidos ya gozaba de una posición predominante. Ya estaban agotando sus recursos extractivistas, lo que motivó la posesión del Mar Caribe. Solo faltaba una excusa para intervenir en Cuba, lo que ya estaba logrado. Desde el primer día del año 1899 se efectuó la ocupación de la isla. El gobernador militar gringo John Broke, para tranquilizar a los integristas que se oponían a la independencia,
Promete mano dura contra los subversivos y ofrece cargos en la administración a separatistas e integristas. Ofrece paz social y mejor economía a comerciantes capitalistas, adornado con las promesas de una independencia en el futuro, pero bajo las condiciones de Washington, como no. Se prohíbe usar alguna bandera roja o la negra anarquista. La roja y negra se popularizó con la CNT. Aún falta un poquito. Así que imagina cómo debió ser cuando en 1900 el afamado anarquista italiano Enrico Malatesta visitó la isla. La gira fue reprimida varias veces. El gobierno optó por suspender el permiso para las charlas del italiano, que había sido avisado antes para que no mencionara la palabra anarquía o anarquismo en sus discursos, como YouTube lo hace hoy con ciertas palabras. Uno de los organizadores, Adrián del Valle, fue donde el responsable de estas prohibiciones, que era un independentista. Este le dijo que existía una vieja ley en tiempos de la ocupación española que prohibía la propaganda anarquista. A lo que el mismísimo Malatesta responde que mientras él era independentista parecía ser que no le importaba eso de ser las leyes españolas que ahora con tanto empeño quería acatar. La ironía de Malatesta no funcionó y debió abandonar Cuba. El italiano escribió un artículo con su visión sobre la isla, recordando que el problema social y la lucha de clases permanece por mucha república seleñada. Agregó que lamentaba la imposición de las mismas leyes españolas contra las que lucharon y murieron miles de cubanas y cubanos. A inicios del siglo XX, las y los anarquistas intentan organizar la industria del azúcar, que ya era la principal de Cuba, pero la respuesta autoritaria incluyó hasta asesinatos. Por mucho que se relevaron en el poder conservadores y liberales, algunos incluso más progresistas, el objetivo era el mismo: aniquilar el anarquismo, persiguiendo y reprimiendo abiertamente o buscando atraer a sus miembros a la vía institucional para manipularles. Las y los anarquistas por este tiempo fundaron escuelas, entendiendo la importancia de fomentar el pensamiento libre y crítico infantil. Se inspiraron en la escuela moderna de Ferrer y Guardia, que por aquí te dejo un video por si no lo conoces, y creaban alternativas a las escuelas católicas imperantes, contrarias a la libertad, y las escuelas públicas, que a menudo usadas para inculcar nacionalismo y patriotismo, porque las infancias serían la futura carne de cañón en las guerras patrias. En 1917, las noticias de una gran revolución en Petrogrado no tardan en llegar. Las y los anarquistas prestaron especial interés en esto. Se hablaba de que algunos ácratas rusos también habrían participado. Había mucha ilusión con todo esto de los soviets, pero ya estaba la experiencia de México y su revolución en 1910, así que también hubieron quienes no tenían mucha esperanza con esto de Rusia. Mientras no se buscara la abolición del Estado, las lógicas de poder iban a seguir. No obstante, al principio de este suceso hubo una gran solidaridad por parte de anarquistas cubanos respecto al acontecer ruso. Pocas noticias llegaban desde New York o Barcelona sobre la brutal persecución de Lenin y Trotsky hacia las y los anarquistas rusos. La actitud cordial hacia la llamada Revolución Rusa cambiaría muy pronto. En 1920 hubo un congreso ácrata en La Habana. Se acordó la formación de una nueva Confederación Nacional de Trabajo. Así empieza la década que según muchas y muchos sería la más constructiva para el anarquismo en Cuba. Vengan las publicaciones ácratas por montón, que libros por allá, folletos por acá, abrir ateneos, centros obreros, clubes naturistas, como se llamaban en ese entonces, todo a base de autogestión, movilizando a un montón de obreras y obreros del campo y la ciudad. Destacó Alfredo López, uno de los creadores de la Federación Obrera de La Habana en 1921, que cabe mencionar no estaba compuesta exclusivamente de anarcosindicalistas. Alfredo López era de aquellos que pretendían extender la solidaridad con las y los socialistas rusos. Es ahí cuando anarcosindicalistas españoles y algunos socialistas que venían de la Tercera Internacional en Moscú llevaron las noticias sobre la implementación de la llamada dictadura del proletariado en Rusia y la ejecución de anarquistas. En 1925 el sueño de López se hace realidad. Se crea la Confederación Nacional Obrera Cubana, CENOC, que reunía a todos los sindicatos, gremios y asociaciones proletarias de la isla con una gran influencia anarcosindicalista, donde se rechaza la acción electoral, se demandan las 8 horas de trabajo, el derecho a huelga y se advierte sobre no burocratizar la organización. Juana María Acosta, trabajadora en la industria cigarrera, presidía provisionalmente esta. Al mismo tiempo, un dirigente estudiantil y conocido de Alfredo López, Julio Antonio Mella, junto al precursor del marxismo cubano, Carlos Baliño, fundan el Partido Comunista Cubano, predecesor del actual, fundado por Fidel Castro, quien nacería al año siguiente, 1926. Con el triunfo del nacionalista Gerardo Machado,
se llevó a cabo la estrategia que venía siendo la vieja confiable en las políticas de otras regiones: estimular a los elementos más reformistas de la Confederación Nacional Obrera Cubana, a la vez que se promovía el desprestigio y una brutal represión contra anarquistas. Ninguna acción sin respuesta, pensaron, e incluso hubieron intentos de magnicidio contra Machado. Se llegó a crear un grupo de acción con la fundación de la Federación de Grupos Anarquistas en Cuba. Más adelante, Machado caerá en 1933, con casi todo en su contra, incluyendo la embajada gringa, su vieja aliada y el Partido Comunista. Es importante mencionar que en 1926, al salir de la cárcel Alfredo López y sus compañeros, las autoridades les ofrecen estar al servicio del gobierno a cambio de preventas y dinero, lo que fue rechazado por López, quien prosiguió sus actividades, siendo detenido nuevamente y amenazado de muerte, lo que no tardó en cumplirse. Ese mismo año es secuestrado y hecho desaparecer. Tuvieron que pasar 7 años para que sus restos sean descubiertos, pocos días después del descenso de Machado. No sería el único. En 1927 hicieron desaparecer a Margarita Iglesias. Todo esto fue aprovechado por el Partido Comunista Cubano para apropiarse de los cargos sindicales en los que se desempeñaban las y los desaparecidos y exiliados. Cuba era sacudido por un tornado político. Se sucedían presidentes que duraban lo que dura sin ducharte en invierno. Un golpe de Estado contra el gobierno provisional se produce en septiembre del 33 y pilló a las y los anarquistas muy golpeados tras el régimen de Machado. No hubo tiempo de reagruparse y ya se agitaban las negras tormentas. Esta vez el gobierno estaba en manos de los que fundarían más tarde el Partido Revolucionario Cubano Auténtico, de corte nacionalista y corporativista, lo que no parecía incomodar a los movimientos de izquierda, ya que el gobierno inicialmente daba un perfil izquierdista. Una propuesta nacionalista contra la propagación del anarquismo fue que no se pudiera emplear a más del 50% de trabajadores extranjeros, sabiendo que muchas y muchos anarquistas eran españoles, que debieron regresar a la península donde les esperaba muy pronto la guerra civil. En este nuevo escenario político, el Partido Comunista asumió un rol más protagónico en la clase obrera. Difamaron al anarcosindicalismo acusándoles de ser agentes al servicio de Estados Unidos e incluso que eran fascistas. Hay cosas que nunca cambian. Por otro lado, a nivel político se cocinaban grandes conspiraciones y Fulgencio Batista, sargento que había encabezado el golpe del 33, se otorgaba a sí mismo cargos superiores en el ejército. Ya en 1936 sería un año clave para la historia del anarquismo global. En medio de una sublevación militar, el 18 de julio en España estalló igualmente una revolución, el día 19 del mismo mes. Se llevaron a la práctica ideas anarquistas en diferentes zonas del país en medio de una resistencia tenaz. Estallaba la guerra civil y en La Habana se crea la Solidaridad Internacional Antifascista para ayudar a sus compañeras y compañeros de la CNT en España. Otros acudieron a la lucha. No obstante, tras el triunfo fascista, quienes se exiliaron en Cuba fueron sujetos de gran solidaridad y apoyo. En estos años, independientemente del rostro presidencial, quien tenía el poder desde las sombras era Fulgencio Batista. Dirigió una fuerte represión contra el sindicalismo y los comunistas, pero este último partido le fue leal y fue premiado con su legalidad. Pactaron con él apoyando su candidatura presidencial en 1940 como pago por su respaldo. Recién se había creado la Confederación de Trabajadores de Cuba, la CTC, fabricada políticamente por el gobierno y sus aliados en las comisiones obreras. Llegó a ser el organismo laboral más grande y centralizado en la isla, agrupando a las principales facciones sociales de esos años. La CENOC, tras una larga agonía, ya estaba sepultada. Esta nueva confederación respondía a los intereses políticos de Batista, siendo un instrumento bajo el control del Partido Comunista, pero con la bendición y bajo la supervisión del Estado, como intermediario entre las y los obreros, la patronal y el gobierno. Batista, con sus aliados del Partido Comunista, fundan una organización para uso del Estado, fundan la CTC. Cuando Batista en el año 1938, a través del Ministerio del Trabajo, le entrega la CTC a los comunistas, se designa a Lázaro Peña, pero más importante aún, cuando hay una ley también del gobierno que decreta la cuota sindical obligatoria.
todo el mundo tenía que pagar el 1% de su sueldo a la CTC, que estaba en manos de los comunistas. Así empezaba la década del 40. La nueva generación ácrata da un nuevo impulso para organizarse desde la Federación de Juventudes Libertarias de Cuba y más al interior de la isla por medio de las asociaciones campesinas. La nueva constitución del 40, fuertemente populista, legalizó las 8 horas de trabajo y regulaba el derecho a huelga. Entonces, ahora el riesgo era la inercia, el conformismo y el burocratismo. Había que enfrentar al colaboracionismo del Partido Comunista y las comisiones obreras, pero esto ya estaban en puestos ministeriales, que lo ibas a convencer. Un nuevo cambio de mando se produce en 1944 con uno que se repetía el plato, Ramón Grau San Martín. ¿Te acuerdas de su Partido Revolucionario Cubano Auténtico? En el 47 se ve forzado por las tensiones de la Guerra Fría entre la influencia gringa y de la URSS y por presión del jefe en Washington decide expulsar a los estalinistas de los puestos que ostentaban en la Confederación de Trabajadores. Los y las anarquistas mientras buscaban despojarse de todo sindicalismo oficial. Crear una nueva organización independiente tenía grandes obstáculos. En 1949 tratan de crear la Confederación General de Trabajadores, CGT. En un congreso de 1950 se decidió luchar contra el control del movimiento obrero por burócratas políticos y sectas religiosas, en pro de un sindicato revolucionario, federalista y apolítico, en tanto se opone a las ambiciones de poder. A pesar de los intentos, se lamentó el fracaso en la génesis de una organización fuera de la CTC. Los reformistas y comunistas tenían el espacio asegurado. Es 1952. El cine hollywoodense se jactaba de íconos como Marilyn Monroe. En Cuba, en cambio, tenemos a Fulgencio Batista. Nuevamente era candidato, pero adelantándose meses a la elección, Batista decide simplemente patear la puerta del Estado y decir, bueno, aquí mando yo. Y bueno, quizá Washington. Pues venía dispuesto a proteger como nadie los intereses gringos. Ya a estas alturas, entre tanta corrupción y golpes de Estado, no hubo mucha sorpresa, y en el ámbito político no había una oposición muy resistente. Aquí es donde entra en la escena un joven político, hijo de un gallego que luchó contra los independentistas, Fidel Castro Ruz, quien en 1953 comenzó a reunir a un grupo para atacar el cuartel Moncada en Santiago de Cuba, algo así como la Bastilla francesa pero versión caribeña. Salió muy mal y Fidel fue llevado a la cárcel. Su misión era restablecer la Constitución de 1940, violada por Batista en 1952. Fidel recibe la amnistía y se exilia en Estados Unidos y luego en México. En la clandestinidad funda el movimiento 26 de julio, llamado así por el día que fue el asalto al cuartel. Ante el clima político y la acción, las y los anarquistas obviamente se oponían a la dictadura y algunos participaron en el movimiento creado por Castro. Los que no se comprometieron con el caudillo, que veían su actitud autocrática, siguieron en la lucha pero al margen de las consignas nacionalistas de Fidel. En 1956 hay una irremediable polarización entre Batista y sus enemigos, que ya habían desembarcado en la isla y ya se habían instalado en la sierra, el escenario de una serie de guerrillas protagonizadas por Fidel, su hermano Raúl, Ernesto Guevara y Camilo Cienfuegos, a quienes conoció en México, entre otros. Ya para el 58 la burguesía y hasta las autoridades gringas asumen que Batista está a punto de perder el poder. Ya no consideran al dictador como un aliado y se interesan por apostar sus fichas al bando que posiblemente sería ganador, pensando que se mantendría la tradición manipuladora. Pero Raúl Castro había sido parte del Partido Socialista Cubano, que fue lo que se había transformado el viejo Partido Comunista fundado en el 25. Y dicho partido comienza a negociar con los guerrilleros. Algunos se unen al alzamiento y llegaron hasta el mismísimo Fidel. ¿Qué diría Estados Unidos cuando se entere? ¿Qué dirá la URSS? Da igual. Antes de terminar el 58, Washington le da la espalda al dictador, a la vez que Castro y su movimiento se hacen más fuerte. Firma en Caracas un pacto con toda la oposición a Batista. Negocia con todos ellos, aunque, según él, eso no afectaría en su programa político. Justicia social, reformismo político y democracia electoral y recuperar la Constitución del 40. ¿Lo cumplirá? Batista entendió todo y se marchó. Y a su barco le llamó Libertad. Comenzará otro ciclo histórico para la isla y claramente para las y los anarquistas en Cuba. Pero de eso te hablaré en el siguiente video porque ya me extendí mucho y se vienen cosas muy importantes. Pues sabiendo todo lo de ahora podrás entender mucho mejor la situación actual cubana en torno al anarquismo. No olvides revisar el segundo video que se viene para más historias. Pero no se te olvide,
Y no olvides que si quieres apoyar este canal para que siga haciendo más videos, dale me gusta, compartir, bla 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 bla. Pero también tengo Patreon, Liberapay por aquí, y redes sociales por allá. Y nos vemos muy pronto. ¡Cállalo! Y llega al triunfo en 1959, después de haber prácticamente triturado los cuadros revolucionarios en las ciudades y aún en el mismo campo. Es decir, el enamoramiento a un caudillo del que se espera todo y al que se le conceden las calidades de Dios. Poco a poco, con el transcurso de los días, nos dimos cuenta de que había una imposición, de que había un orden superior, que había un capricho por parte del gobierno central, y era el destruir lo que era el sindicato en su base. Fidel Castro, cuando toma el poder, es el que comienza a llevar a cabo lo que no había logrado ninguno de los movimientos de derecha en Cuba, ni los patronos, ni los norteamericanos, que fue desmantelar la CTC, convertirla en obsoleto, e incluso destruir la CTC revolucionaria.